Orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente, Justicia en Democracia. Gracias por acompañarnos. Nos puede sintonizar ahora mismo a través de 920 AM y, por cierto, en nuestro canal YouTube. También Democracia TV, que está a su disposición. Iniciamos un nuevo espacio gracias al Colegio de Abogados de Pichincha, con quienes vamos a compartir precisamente este día. Y este día nos acompaña un invitado especial, abogado mercantil, una de las especialidades quizás más importantes en la materia que vamos a tratar el día de hoy. El doctor Alex Bonifaz está ya junto a nosotros y a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, doctor. El tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la letra de cambio. Este documento muchas veces lo habrá tenido en sus manos, quizás usted también habrá firmado alguna letra de cambio y le habrá generado algunas incertidumbres, dudas que ahora intentaremos aclararlas con nuestro invitado. Doctor, yo quisiera iniciar este diálogo para que usted nos informe en general qué es lo que se denomina como una letra de cambio, qué es lo que podemos nosotros entender qué es una letra de cambio. Bienvenido. Muchas gracias a usted y gracias por la invitación y también por el Colegio de Abogados para toda la comunidad. Bueno, la letra de cambio dentro de nuestro argot jurídico lo consideramos como un título valor. Estos títulos valores, al igual que el pagaré, al igual que los vales, ¿no? Están prácticamente, son utilizados más por las personas que se dedican al comercio tanto formal como informal. Dentro del comercio formal, por ejemplo, tenemos a los bancos. En los créditos que hacen las personas, y ahí nace el pagaré, con ciertas condiciones y cláusulas de aceleraciones de pagos. Y en la letra de cambio se da también en la parte tanto formal como informal, pero más en la parte informal en los comerciantes. Cuando se entrega una mercadería, aparte de eso, te voy a pagar con la letra de cambio hasta vender la mercadería y te cumplo con la obligación. Doctor, si usted me permite, estimábamos que esta tarea que usted ahora describe posiblemente era asumida en tiempos pasados por un cheque que también se lo daba a una fecha posterior. No sé si había o no había legalidad en este asunto, pero después de que el cheque deja tener la efectividad o el respaldo que uno asumía debía tener un documento de esta naturaleza, ¿la letra de cambio viene a reemplazar precisamente esa agilidad comercial? No. Prácticamente son dos elementos completamente independientes, cumple funciones independientes, tanto la letra como el cheque. En el caso del cheque, por ejemplo, ha habido un mal hábito en la comunidad ecuatoriana de utilizar el cheque como una forma de pago a posterior, ¿no? Pago a posterior, postdatado. Pero en la ley no lo reconoce. Es una costumbre que realmente no está reconocida en la ley de cheques. El cheque prácticamente es un documento incondicional de pago en forma inmediata y a la vista. Usted se acerca al banco y lo cobra. Y lo cobra. Si no tiene fondos, el banco lo protesta. La letra de cambio es la que nos permite hacer un diferimiento del pago. La letra de cambio, por ejemplo, es algo diferente. Hay letras de cambio que son a la vista. Hay letras de cambio que son a plazo, ¿no? Entonces ahí cambia la diferencia. Si son a la vista, usted me paga inmediatamente el valor, X $10.000. Si es a plazo, te voy a pagar esta letra en 6 meses, en 1 año, 2 años o 3 años, dependiendo la condición del negocio o la naturaleza del negocio. Un plazo que ya ha sido acordado por quienes están coincidiendo en este documento. Tanto en la letra como en el cheque actúa una voluntad y un consentimiento de las dos partes de aceptarlo. Se acepta, se llena la letra, se lo gira la letra y se lo pone la condición a qué tiempo me vas a pagar la letra. Usted nos decía en principio, este es un acuerdo entre personas naturales. Personas naturales, especialmente en el mundo del negocio comercial informal y también formal. Se lo utiliza en los dos tipos de negocios. Ejemplifique lo que es el comercio informal, doctor. Llamemos el comercio informal, por ejemplo, para que el ciudadano común me comprenda, sería la calle Piales. Okay. ¿No? Entonces ahí va un comerciante con un pequeño capital que quiere hacer negocios, ser un intermediario de alguna venta de una mercadería, entonces deja una letra de cambio, puede ser como garantía o puede ser una letra de cambio a plazo, condicionada.
te vendo la mercadería y yo te pago. Y continúa el negocio económico. El comercio formal, lo que acostumbramos a hacer todos. Yo quisiera invitar a todos nuestros amigos, oyentes y televidentes para que, si usted tiene cualquier tipo de inquietud, nos la traslade ahora mismo. Recuerde que nuestros teléfonos están a disposición, así como nuestras redes sociales, para que pueda hacernos llegar cualquier inquietud. Si ha tenido una experiencia positiva o negativa en el manejo de una letra de cambio, si ha sufrido precisamente por haber firmado o aceptado una, quizás porque precisamente no conocíamos los detalles de su cumplimiento o todas las condiciones de las cuales ya vamos a hablar con el doctor ahora mismo, para que se pueda cumplir de manera transparente y además con respeto a nuestros derechos. 250-3014, comuníquese ahora mismo con nosotros. Doctor, si establecemos que este acuerdo entre naturales, entre dos personas que concuerdan en hacer un negocio, está avalado por una letra de cambio, ¿esta deberá registrarse de alguna manera o la simple suscripción, la firma en este documento es garantía suficiente? Sí, el simple consentimiento avala la letra de cambio. Antiguamente, en las leyes anteriores, más o menos hablemos de unos 20 años atrás, la letra tenía la obligación de registrarse en el Ministerio de Finanzas, pero eso fue derogado hace mucho tiempo. Entonces, el simple consentimiento avala la letra de cambio y tiene un nacimiento y tiene un efecto jurídico. Y de lo cual vamos a hablar. El Código de Comercio señala varios de los aspectos que deben estar incluidos precisamente en una letra de cambio. Yo tengo un ejemplo de una letra de cambio ahora mismo en mis manos y yo quisiera a través de esto ir determinando cuáles son los aspectos que uno debería tomar en cuenta. ¿Qué es lo que surge normalmente? Que nosotros, no sé si llegamos a realizar determinadas actividades firmando documentos de esta naturaleza sin un conocimiento claro de lo que estamos firmando, doctor. Y las consecuencias ustedes como abogados tendrán que enfrentarlas precisamente en el momento en el que nosotros, ya pasamos a otra instancia en la que tenemos que acudir precisamente a los abogados como para que podamos hacerlo. Una letra de cambio que, por ejemplo, y ahí lo tenemos en imagen precisamente para que ustedes lo puedan ir observando, el número ¿será simplemente un requisito dependiendo de la transacción comercial que haga? ¿Hay una característica especial que se debería incluir en este casillero? Dependiendo de la naturaleza del negocio. Si tomamos un ejemplo, el mismo ejemplo de una compra de mercadería, un intermediario quiere convertirse en un vendedor del distribuidor principal de una mercadería, se puede hacer letras de cambio, ¿no?, en forma sincronizada, organizada, letra 1, letra 2, letra 3. Entonces se puede ir cancelando de acuerdo a los vencimientos de cada letra. Ya. Ahora, dentro, por ejemplo, de la doctrina mercantil, no existe un modelo de letra de cambio, de lo que yo he estudiado. Eso que compramos en cualquier papelería. Esa letra de cambio, alguien se puso una idea, ¿no?, y lo hizo la letra de cambio en base de la normativa que está en la ley. Por ejemplo, yo acostumbro a hacer letras de cambio en una hojita así como estas. Una hoja en de blanco papel en donde bond, entonces yo le pongo las condiciones que me dice la ley, ¿no?, que es principalmente, por ejemplo, la cantidad, que es la más esencial, la cantidad, la fecha de la obligación, ¿no?, la fecha a plazo, si es a día, si es a plazo, ¿no?, va el beneficiario de esa letra, va la cantidad en letras, si son $10,000 el interés. En eso me quiero detener, doctor. Cuando nosotros ponemos una cantidad, y véase que en un comercio, por ejemplo, se puede observar que si nosotros hacemos una cancelación a plazos, por ejemplo, en la adquisición de un producto, en muchas ocasiones ese a plazos significa que vamos a tener que pagar un interés adicional precisamente por la transacción que estamos haciendo. En el caso de una letra de cambio, se suma también esta posibilidad de que quienes nos están entregando la mercadería para nosotros venderla, por ejemplo, van a subir al monto de la deuda un monto de interés. Obviamente, porque toda obligación siempre genera un beneficio para las partes, si no, no tendría sentido la dinámica del negocio. Un interés establecido que no puede variar, doctor. El interés tiene que estar siempre sujeto a las tablas que emite el Banco Central del Ecuador. Si nosotros llegamos a un acuerdo previo... No puede superarse, porque si eso ya se supera, estaríamos hablando de una arbitrariedad sobre ese asunto. Dígame, doctor, por ejemplo, nosotros establecemos el día de hoy, 20 de julio, una fecha, y establecemos que el pago lo voy a realizar de aquí a 6 meses.
En 6 meses posiblemente las tasas de interés tendrán variantes, pero nosotros hemos suscrito un documento con el interés vigente ahora mismo. Nos fijamos. Ese es el interés que va a regir, no el que se lleve, el que esté vigente en el momento en el que se deba realizar el cobro de la letra. Ya. No hay formas, y hacia eso iba mi pregunta, de que pueda alterarse el valor de ese interés. No se altera el valor del interés. ¿Por qué? Porque dentro del elemento constitutivo de la voluntad y el consentimiento de las dos partes acordamos qué interés, ejemplo, 14%, ¿no? Desde el vencimiento. Perfecto. Desde el vencimiento empieza a correr si es que siempre y cuando yo no cancele esa obligación. Desde el vencimiento. Desde el vencimiento. Puede ser también desde la aceptación. Todo depende cómo es el giro del negocio. ¿Sí? Y del acuerdo que Sí, tengamos. y el interés que usted me pregunta no puede variar. Perfecto. Si el interés por circunstancias ya del ámbito nacional, el país tiene una crisis o tiene que elevarse, el interés se respeta. A ver, pongámonos a pensar no en un proceso de dolarización como el que Como nosotros el que vivimos, pasamos. sino que en un proceso de devaluación que pueda Claro. ser marcado y notorio, y vemos que las tasas de interés tendrán variables también Claro. bastante significativas. Ahí, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos ese cambio de la dolarización de sucres a dólares, creo que fue en el año 2000, ¿no? Entonces ahí funciona una fórmula matemática que lo creó el Banco Central del agiotismo, Claro. ¿no? Que era del 25, recuerdo, creo que era 25 25.000 sucres por mil sucres por un dólar. Entonces se modifica también y en ese aspecto las tasas también se mueven, ¿no? No son absolutas, son relativas, se mueven y las partes se benefician de ese interés. Yo tengo que irme a una pausa. La primera de nuestro espacio Justicia en Democracia. Recuerde que nuestros teléfonos están a su disposición. Ahora mismo los podrá observar en pantalla y si usted nos está sintonizando a través de nuestra frecuencia de Democracia M, pues 250-3014. Volvemos en breve. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Retornamos con nuestro programa Justicia en Democracia por Democracia 920 AM y Democracia TV. Continuamos analizando el tema de la letra de cambio y hablamos nosotros en interno quizás de la importancia de conocer realmente un documento de esta naturaleza. Usted posiblemente se ha enfrentado ya a la utilización de una letra de cambio, quizás en el transcurso de los próximos meses o años le corresponderá hacer lo mismo. Importante conocer cada uno de los detalles que conlleva la firma de un documento de esta naturaleza que implica una deuda pendiente de su parte que deberá ser cancelada en los términos acordados. Doctor, cuando estamos refiriéndonos al tema de la letra de cambio, por ejemplo, y usted lo decía bien hace un momento, nosotros establecemos que siendo un documento de fiel cumplimiento, nuestra firma es la garantía exacta de que esto se va a pagar. Cuando nosotros firmamos, debemos adjuntar documentos que garanticen nuestra identidad, que confirmen que la rúbrica que está depositada allí corresponde precisamente a cada uno de nosotros. ¿Cómo se garantiza la persona que en cambio está, pues no sé, manejando la deuda que tiene con otra a través de esta letra? Por lo regular, dentro del ámbito de costumbre que tiene la sociedad mercantil, por lo regular, efectivamente,
para determinar que ese deudor es un deudor fiable de esa obligación, se le pide una copia de la cédula de ciudadanía, se le verifica la firma, que sea la misma, ¿no? A ojo nomás, claro. Y que se le ponga el número de la cédula. O sea, esos son, por ejemplo, yo diría, por sentido común, elementos de seguridad, de asegurar tanto para un lado ese crédito y para el otro lado también el cumplimiento de esa obligación. Bueno, cuando establecemos estos criterios comunes que deberíamos tener todos los ciudadanos, a veces no resultan ser tan razonables. Y me pongo en cambio, en caso contrario, si estamos estableciendo que en muchas ocasiones nos dicen, yo voy a llenar la letra de cambio, solamente deme firmando que yo luego le doy llenando. Y en esta buena fe, posiblemente lo que hacemos es pensar que como esta buena fe que yo estoy yendo a firmar una letra de cambio, la persona con la persona que se va a quedar con este documento estará también actuando de buena fe. Pero esta buena fe no siempre resulta ser tan positiva. Así es. Dentro de mi práctica procesal, yo, por ejemplo, entre comerciantes no se produce esa mala fe, porque tanto el comerciante, llamémosle el distribuidor mayor, se da cuenta del trabajo de su intermediario y por lo regular no ocurre ese tipo de mala fe. Puede ser posiblemente en casos excepcionales, pero donde yo más he visto este riesgo, por ejemplo, es en el caso de los chulqueros. Claro. Donde una persona por necesidad va y pide a un chulquero una cantidad X de dinero y este le pide le duplica la obligación, le pide un cheque y una letra y queda firmado solamente por el deudor, ¿no? Y el chulquero abusa. Y yo creo que la sociedad ecuatoriana ha conocido dentro de la misma prensa cómo los chulqueros abusan y se llevan casas porque están prácticamente frente, el juez conoce una letra de cambio y dice, esta letra cumple los requisitos legales y lo ejecuto y pague. Pero en la esencia, en el fondo, en el antecedente, esa persona debe tener mucho cuidado cuando gira una letra. Y es que lo que usted acaba de decir es tan válido. Vemos en ocasiones en donde se han duplicado verdaderamente las deudas, no solamente porque se firmó un cheque y una letra de cambio, dos documentos distintos, sino porque en este confiar de la otra persona, posiblemente lo que se llenó en esa letra de cambio no corresponde a la realidad. Doctor, le voy a invitar a usted a escuchar a uno de nuestros amigos oyentes que ahora mismo se ha comunicado con Justicia en Democracia para ver cuál es su inquietud. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Le estamos escuchando, si es tan amable, ¿cuál es su consulta? Consultando al doctor. Nosotros tenemos un amigo que tiene una industria. Bien amigo. Y nos solicitó, claro que a un comienzo tenía plata él, pero luego le faltó la plata. Y como somos amigos, y nos solicitó un crédito, nosotros le dimos un crédito y seguimos, a pesar que ya hubo esa prohibición del gobierno de dar dinero como al surco, pero nosotros le anticipamos y él me dijo, no se preocupe, yo le pago. Nosotros le dimos el dinero y le cobramos al 2% mensual, pero esto ya es como unos 7, 8 años. El señor ha estado pagando tranquilamente, pero ya después vino los problemas en el país y ya dejó de pagar. ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos, señor, háganos el favor y ya no nos pague los intereses, devuélvanos el capital como usted pueda. Entonces el señor no da ni la una ni la otra cosa. Mi estimado amigo oyente, usted no tiene un documento que avale lo que ahora mismo nos está relatando. Sí tengo. ¿Qué documento tiene usted? Sí, señor. Sí, le consultaba, ¿qué documento tiene usted? Sí. A ver si es que en interno logramos que el ciudadano nos conteste lo que ahora mismo le consultábamos, porque este es otro de los temas que está relacionado con estas prácticas que no son legales y hay que reconocer esa condición. Lastimosamente, este es un comportamiento al margen de lo que genera la normativa. El agiotismo está además sancionado por la ley. Pero casos como el que nos está relatando nuestro ciudadano amigo, posiblemente son varios, doctor. Y allí, más allá del tema que nos convoca el día de hoy, ¿qué debería hacer? ¿Cómo podría garantizar el cobro de esa deuda?
Bueno, dentro de la liberalidad que tienen las personas, por ejemplo, para disponer de lo que es nuestro, ejemplo, el dinero. Nos pide alguna persona un préstamo y por ese préstamo nosotros hacemos, son préstamos que se dan a través de interno, ¿no es cierto?, doméstico. Préstame una cantidad de dinero, pongamos el ejemplo, $10,000, te firmo una letra de cambio. Pero, por ejemplo, cuando le escucho al distinguido señor, en donde dice yo le cobraba el 2% mensual, entonces estamos hablando ya de un cobro ilegal. Porque si multiplico 2 por 12 son el 24%, y en aquella época ha de haber estado prohibido cobrar el 24% de interés anual. Yo presumo que hace ese tiempo ha de haber estado posiblemente en un 8 o 10%, pienso yo. Ahora, en este tipo de obligaciones, que se llaman obligaciones de dar dentro del mundo, dentro del léxico jurídico, siempre hay un determinado tiempo para cobrar, o sea, no puede ser eterno. O sea, la misma normativa del derecho del Código de Comercio nos especifica en qué tiempo usted debe cobrar una letra de cambio. O sea, una letra de cambio a partir del vencimiento tiene un plazo determinado de cobrar en 3 años, de judicializarlo. Si usted no lo hace, la contraparte, el deudor va a decir, me excepciono prescribiendo la acción. Y ese capital se queda y ese sin capital prácticamente ha sido lesionado en el capital. En este caso no sería un capital lesionado porque veo un interés fuera al margen de la ley. Pero en casos que se haya dado, por ejemplo, créditos dentro de la normativa legal, se lesiona ese patrimonio. Entonces, ¿yo qué recomiendo cuando las personas quieren hacer este tipo de créditos? Una hipoteca, que es mucho más seguro. Entonces yo no pongo en riesgo mi patrimonio, porque puede ser que mucha gente, obviamente por la inseguridad que dieron los bancos en aquella época, o las financieras, no decidieron dejarlo en el banco, o puede ser que el banco le paga una cantidad ínfima de interés por tener su dinero ahí depositado, entonces buscan otras alternativas para poder generar un poco de renta a su dinero, ¿no? Ahora, lo que sí deberíamos estar claros es de que el momento que queremos garantizar a través de la ley, sí debemos estar también inmersos en nuestra propia conducta, en lo que señala la normativa, porque sin eso no podríamos tener un argumento para que un abogado nos venga y nos pueda defender o sacar de un aprieto en el que podemos estar. Así es. Pues estamos dialogando con el doctor Alex Bonifaz, él es abogado mercantil, y con él estamos abordando una temática que nos resulta muy importante de conocer, el manejo de la letra de cambio. Cuando establecemos nosotros un documento de esta naturaleza, y yo quisiera reiterar esta información que usted le acaba de detallar, haciendo alusión precisamente a que una vez cumplido el vencimiento, esta se convierte en un documento de cobro inmediato. Así es. ¿Sí? Más allá de lo que pueda estar pasando con la economía de la otra persona, ¿a quién le cobro? Porque si hemos hecho un acuerdo y posiblemente yo le estoy debiendo a usted, doctor Bonifaz, cierta cantidad de dinero, lo he puesto en un plazo para hoy, 20 de julio, y resulta que no tengo el dinero para poder hacer esa cancelación, ¿qué procede entonces en un caso como este? Bueno, ahí por ejemplo depende del acreedor, la acción que decida tomar el acreedor. Si el acreedor decide judicializar la letra de cambio, esta letra tiene que tener también condiciones para que sea admitida dentro de la función judicial ante el juez. Debe ser líquida, pura y de plazo vencido. ¿Podemos explicar esos argumentos? Por ejemplo, si yo tengo una letra de cambio de $10,000 y usted me hacía la pregunta que lo voy a cancelar en 6 meses y no me canceló en 6 meses, prácticamente ahí se convierte líquida la obligación. Y al mismo tiempo se convierte en pura, ¿no? Y al mismo tiempo en plazo vencido. Venció la obligación, págame los $10,000. El tiempo que le dimos, el condicionante que fue de 6 meses, no se cumplió. Entonces obviamente que se da unos requerimientos de buena amistad, de buena componenda. Entonces, ¿cuándo me vas a cancelar tal fecha? Entonces no se dan ese tipo de cumplimientos, entonces entra a la parte judicial. Entonces ahí es un proceso ya de carácter ejecutivo, que lo denomina la ley a este tipo de títulos. Vamos a irnos antes de este carácter ejecutivo. Si es que yo establecí un primer plazo con usted, resulta que no tengo ahora mismo el dinero para hacer la cancelación, ¿puedo volver a incrementar el plazo de esa deuda? ¿Debo firmar una nueva letra de cambio? ¿Qué debería hacer? Bueno, cuando ocurre esa situación,
Asimismo, nuevamente regresa el consentimiento y la voluntad, la componenda, y se puede renovar esa obligación, ¿no? Se le inserta los intereses que estaban en mora y se hace una nueva obligación. Eso ya depende del acreedor y del deudor. Pero se convierte en un nuevo documento. Es un nuevo documento. Ahí, por ejemplo, estaríamos novando la obligación, ¿no? O sea, dejamos sin efecto esta letra número 1 y van a hacer una letra número 2 o la que quiera. Perfecto. ¿No? Establecido Entonces, ese aspecto, doctor, hay una posibilidad de no llegar a un conflicto legal, sino del acuerdo de estas partes de simplemente novar nuevamente el crédito. Obviamente. También puede darse un acuerdo transaccional. ¿Qué sería? ¿No? Que significa no le novamos a la letra, sino que a la letra le decimos, mira, como no te pude cancelar en este plazo, permíteme cancelar en cuotas más pequeñas. ¿Y eso es cómo hacerlo a través Se de una puede letra? se puede hacerlo. En un acta transaccional se lo va, la letra si era de 10,000, te voy a pagar $500 mensuales. Okay. Entonces eso se llaman ya los vencimientos sucesivos, ¿no? Y está reconocido por la ley y es simplemente parte del pago. Es parte de la obligación principal, ¿no? Y se hace ese pago así. Asimismo se pone un condicionante: si es que tú no me cancelas la cuota 1 o la cuota 2, entonces yo te puedo declarar vencida todas las cuotas y te cobro en forma inmediata. Y vamos a hablar de esas maneras de cobro, pero quisiera abordar también otro tema que nos planteaban en alguna de las conversaciones previas que tuvimos para este tema, y nos hablaban de que este documento puede ser endosado a un tercero. Claro. Es precisamente la inquietud que se la vamos a plantear al doctor Bonifaz cuando retornemos aquí en Justicia en Democracia. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Estamos de vuelta junto a ustedes gracias al Colegio de Abogados de Pichincha en su programa Justicia en Democracia. Recuerde que para nosotros es un placer poder orientarlo, pero además también satisfacer sus inquietudes. Si ha tenido cualquier conflicto en materia legal, háganoslo conocer. Para nosotros siempre resultará interesante contar con un profesional del Colegio de Abogados y poderle trasladar sus inquietudes. Hoy estamos hablando con el abogado, el doctor precisamente en Derecho Mercantil, Alex Bonifaz. Doctor Bonifaz, estábamos hablando de lo que constituye una letra de cambio y veníamos hablando de esta posibilidad también de darle a un tercero la oportunidad de cobro de esta deuda. ¿El endosamiento de una letra de cambio es un procedimiento válido? Así es. Estos títulos valores en la misma normativa legal nos permite negociarlos en el mercado. Podemos negociar en una bolsa de valores, ¿no? Dependiendo también quién sea tanto el deudor como el acreedor. Se lo puede negociar, se lo puede endosar a un tercero. Entonces, si yo tengo una letra de $10,000 y de pronto tengo una premura económica que el deudor no la va a poder cumplir, entonces yo lo puedo negociar. No voy a cobrar los $10,000, que me den $8,000, ¿no? Y le dejo ese margen de ganancia para el endosante para que él ejecute al deudor cuando llegue la fecha del vencimiento. No es permitido el tipo de endoso en letras de cambio, al igual que en pagarés también.
¿Y está establecido un porcentaje de beneficio para esta tercera persona o es simplemente un acuerdo de partes? No, la ley no establece, es un acuerdo liberativo. Inclusive una letra, por la necesidad apremiante que puede estar pasando en ese momento este acreedor, puede inclusive negociarla dependiendo de la necesidad en la mitad, en una cuarta parte o en un 90%. Todo depende de la necesidad en la que se encuentre el acreedor. Y puede ser puesta a disposición de otro acreedor, es decir, haber 2, 3 endosamientos de un mismo documento. Puede darse, porque lo permite. Asimismo, el nuevo titular de esta letra de cambio puede encontrarse en las mismas circunstancias ¿no? Claro. Y endosarle a un tercero y así a un cuarto. Y el último endosante siempre y cuando no venza el plazo de prescripción, ¿no? Porque si ya vence ese plazo de prescripción, un endoso después de esos plazos ya no tiene validez. Claro, y correspondería más bien la ejecución de esa letra de cambio. Claro. Si estamos estableciendo que este último endosante está a prontos días de poder comprar, de poder más bien recuperar ese capital y no hay el pago, le corresponderá a este último endosante tener un nuevo acuerdo o ejecutar contra el deudor esa obligación. Perfecto. O también llegar a acuerdos. Ahora, doctor, dentro de lo que se estima en esta letra de cambio, más allá de los documentos que serán formales o de los puntos que son obvios simplemente de poder determinar cosas como el valor que usted decía, la fecha de vencimiento, a orden de quién está girada esta letra de cambio, obviamente, ¿se debe estimar también un concepto por el cual se le prestó ese dinero? ¿Hay que ratificarlo? Digo, para darle legalidad a un negocio que posiblemente pues no esté destinado a algo que esté dentro de lo normado. Uno debe especificar a qué se debe, cuál es el concepto por el cual se le prestó este dinero. No necesariamente, porque se entiende que las letras de cambio son para los negocios mercantiles y se debe comprender que el negocio mercantil, que es un campo amplio de negocios, puede ser por una venta de mercadería, puede ser por una venta de algún producto de línea blanca, puede ser por algún préstamo, puede ser por diferentes actividades que realiza la persona. Pero sería un concepto de buena fe. Sí. Y me pongo a pensar, por ejemplo, que una transacción con productos que no sean lícitos, productos, por ejemplo, y no me refiero exclusivamente a drogas o estupefacientes, sino a productos de contrabando, por ejemplo. Ya. Que sin estar especificados en un documento de esta naturaleza, libera a la persona de no importa para qué lo vas a utilizar, si yo lo que te estoy es entregando un dinero que tú me lo tendrás que devolver, más allá del giro de negocio al cual tú te dedicas. Claro, en el asunto del contrabando es un poquito complicado ligarle a la letra de cambio, porque la letra de cambio es un documento independiente, tiene una autonomía. No necesita estar acompañado mira, por el negocio del contrabando te voy a pagar, nada tiene que ver. Y además porque el negocio del contrabando siempre es una presunción de eres inocente, hagamos el juicio respectivo y determinemos si realmente eres contrabandista o no. Está sujeto a una condición de inocencia y es un tema que nada le liga a la letra de cambio. Que le corresponderá a otra instancia. Otra instancia que es de carácter prácticamente penal en ese aspecto. Dos aspectos importantes, doctor. Veo que aquí, por ejemplo, hablan de el interés anual y la mora del interés anual, que es lo que usted venía especificando, ¿verdad? Son dos rubros distintos que se manejan de acuerdo a los intereses que están reglados, normados por las instituciones financieras o por el Banco Central. Cuando en la letra de cambio le habla del interés anual, se refiere al interés que fija el Banco Central para todas las instituciones financieras. Entonces, por lo regular, las personas que se dedican a hacer este tipo de préstamos y a girar letras de cambio tienen que basarse en ese interés que dice el Banco Central, que reglamenta el Banco Central. A eso se refiere, al anual. Ejemplo, no recuerdo, me parece que está actualmente, creo que está al 11.5%, es el anual. Si eso le dividimos para 2, usted saca el mensual que sale 0 punto y pico. Claro, y eso es lo que le correspondería también poner en en este casillero para que se estime lo que se va a pagar. Así es. ¿Y el interés de mora está normado? El interés de mora prácticamente, con la nueva disposición del COGEP, ya le reconocen el interés de mora. Antes no, solamente nos fijábamos en ese interés. Y cuando no había el interés, en la casilla donde usted dice interés, estaba en blanco, la misma ley del comercio mercantil le imponía que el juez debía facturarle sobre el 5% anual.
Ah, mire usted, pero eso ya era una decisión ese es un interés legal. Doctor, ¿por qué ponen aquí sin protesto? Ya. ¿Qué especifica aquello? Ya, ¿qué es eso, por ejemplo, cuando se pone esa expresión sin protesto, significa de que yo estoy aceptando que cuando se venza esta letra de cambio, después de 6 meses, no necesito que usted vaya a hacerme un recuerdo de que debo pagarle. Simple y llanamente enervamos esa acción, inmediatamente digo, yo me reservo que el día que se venza yo tengo que pagar esta obligación. Entonces, levantamos esa reserva. Perfecto. Y dejamos prácticamente a salvo. Entonces le doy esa parte de ejecutivo al título para que en el momento que se cumpla, ejecuten contra mis bienes o contra mi... Este es un documento que circula a nivel nacional y yo podría hacer entonces, firmar una letra de cambio para que sea cobrada en cualquier otra parte del país con el mismo derecho, o debo especificar dónde me la deben cobrar, quién me la debe cobrar, cuándo me la debe cobrar, más allá de que esto ya lo hemos señalado. Así es. Como toda obligación siempre tiene que tener un lugar, un día, para que tenga los efectos jurídicos. Hay letras de cambio que podemos nosotros acordar aquí el negocio y decir, me pagas en la ciudad de Guayaquil. Ah, ya. Entonces podemos pagar en la ciudad de Guayaquil, no hay problema. Si estamos entendiendo que esto es Claro. un giro comercial, bien podríamos hacerlo con toda tranquilidad. Eso no hay ningún impedimento legal que me permita a mí pagar en cualquier sitio. ¿Qué pasa con una transacción que se la hace hacia el nivel externo? Ya. Este es un documento que podría ser cobrado, no sé, digamos, de otro país de donde yo estoy trayendo esa mercadería. No se le utiliza más actualmente en este tipo de negocios cuando se habla de importaciones y exportaciones. Ahí prácticamente ya intervienen los bancos a través de las cartas de crédito. Claro que sí, que tienen las otra. cartas de crédito ahí es más seguro el Y hay que cumplimiento garantizar y precisamente se garantiza. aquello. Entonces, ¿quién paga? Es el banco. No, ya sea el importador o el exportador. Y ¿no? nosotros al banco. Y nosotros tenemos que pagar al banco. Entonces, juegan garantías ya con cartas de crédito. Precisamente ese es el aspecto en el que nos queremos detener, las garantías. ¿Por qué una letra de cambio amerita también la presencia de un garante, doctor? Ya. Dependiendo asimismo del giro del negocio y de la cantidad del giro de la letra de cambio, que puede ser un capital, póngase de unos $5,000 a $10,000, necesitaría un garante en caso de que el deudor principal tenga alguna situación, un percance, de pronto un fallecimiento, alguna situación de carácter ya sea personal o natural. Es el garante quien responde por esa obligación. Entonces, cuando nace un garante en una letra de cambio, esa obligación se vuelve indivisible y se vuelve solidaria. Y también el acreedor tiene dos vertientes, llamémosle así. O le ejecuto al deudor principal o también lo ejecuto al garante. Pero salvo esto, salvo el caso de muerte del deudor, o es que en la imposibilidad económica porque perdió el empleo. ¿Sí? Yo tengo un caso práctico. Por ejemplo, tengo unos chicos que están adeudando hicieron una sociedad. Y dentro de la sociedad se rompió el negocio, entonces dijo, muy bien, nos dividimos, las ganancias que tenemos que darte a ti son $100,000. Entonces el uno cayó en quiebra y el otro no. Entonces elegimos con el acreedor, vamos por el que tiene bienes patrimoniales. Entonces yo puedo elegir, por eso le hablaba de las dos vertientes. ¿Ejecuto a los dos o ejecuto al que mejor tiene un buen patrimonio que pueda solventarme la letra? Exactamente, al que esté en condiciones de poder pagar. Claro. ¿Sí? El cobro de una letra de cambio, por ejemplo, en el caso que usted está señalando, que debería ser un sistema monetario, obviamente, es decir, que me devuelvan el dinero que yo había prestado, ¿puede trasladarse también al cobro a través del embargo de un bien? Si es que esta persona no cuenta con el dinero suficiente para hacer la cancelación de la letra de cambio, ¿podemos recurrir entonces al embargo de un bien? Obviamente, ahí por ejemplo, cuando la letra no ha sido cumplida, la letra tiene que ser judicializada, demandada ante un juez competente, ¿no? Y este juez le va a notificar a la contraparte, al deudor, que responda a mi pedido. Señor juez, esta letra está vencida y el señor X no me quiere pagar. Le exijo que me pague. Estamos entrando en un nuevo proceso. Claro. Es decir, ya entramos a la parte procesal. Sí, ya no necesariamente vendría a ser este acuerdo de las partes. Ya no. ¿Podríamos nosotros establecer, digo, en buena fe, sobre todo para evitarnos este proceso del cual ya vamos a venir a hablar en breve,
que yo pueda decir, yo voy a vender mi bien y voy a cancelarle, porque se habla de la posibilidad quizás de sacar un poco más de dinero por este bien que puede ser embargable. O sea, ¿ese tipo de acuerdos son legítimos? Sí se puede dar, sí. Mientras yo tenga la capacidad de disponer, imaginemos que este es mi bien. Si yo tengo la capacidad de disponer de este bien, porque me liga un vínculo jurídico, lo puedo hacer. Pero si yo no tengo esa capacidad de disponer sobre un bien ajeno, no lo puedo hacer. Por supuesto. Y un bien que no esté en disponibilidad podría ser, qué sé yo, la vivienda familiar de esta persona, o ese bien también puede ser embargable. Se puede dar si en el caso de que yo tengo una vivienda, ¿no? Y no puedo cumplir con obligación, ese acreedor puede ir contra mis bienes patrimoniales, mi vivienda. Tiene la ley le faculta y tiene un derecho amplio para hacerlo. Nos vamos a ir a una pausa ahora mismo, vamos a volver con esto que ya nos anticipaba precisamente el doctor Alex Bonifaz. Recuerden que es abogado mercantil y a quien ustedes también pueden realizar sus consultas ahora mismo, 250-3014 en nuestras redes sociales a su disposición, y por cierto, el Colegio de Abogados de Pichincha para poder solventar sus inquietudes. Dejábamos planteada la inquietud porque si ya entramos a este proceso judicial, hay el nuevo Código de Procesos que podría garantizar quizás que el cobro se efectúe de una manera mucho más rápida. Volvemos en breve. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Justicia, la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Platón. Continuamos dialogando con el doctor Alex Bonifaz, el abogado que nos ha venido a acompañar en esta jornada de Justicia en Democracia. Doctor mercantil, abogado mercantil. Y le decía, doctor, planteada la inquietud antes de la pausa, porque nos interesa mucho saber. Todos establecemos que el cobro de un documento como este posiblemente pueda tomar su tiempo. Quizás la aplicación del nuevo Código de Procesos podría ayudar y bastante en la celeridad, que es lo que se buscaba precisamente a través de la implementación del mismo, pues en la celeridad para poder adquirir nuestro dinero, cobrar nuestro dinero, recuperar este capital que nos resulta necesario. En realidad, y dada la práctica que usted maneja en este tema, ¿el nuevo código está aportando, está ayudando? ¿Podemos ver distinto el panorama? Bueno, de lo que yo he analizado, en teoría, ¿no? En teoría, las nuevas disposiciones del Código Orgánico General de Procesos aparentemente da a entender que este tipo de obligaciones podrían estar concluyendo máximo en unos 60 días. ¿Y antes cuánto era el tiempo estimado? Mire, yo llevo un caso de un cobro de una letra de cambio, ya llevo por lo menos 2 años con el procedimiento anterior, ¿no? Doctor, usted nos decía que 3 años es lo que se estima para que sea, pero una vez que inicie un proceso, ¿ya no importa si hemos transcurrido más de los 3 años o cómo funciona? Mire, en el asunto del tiempo para hacer efectivo una letra de cambio o un pagaré, ¿no? Usted tiene 3 años para hacerlo efectivo. Obviamente cuando usted hace el negocio jurídico, por lo regular es a 6 o 1 año. Los negocios no pueden irse más allá, más de ese sería pérdida. Una pérdida para el comerciante.
Pues por lo regular son un mes, 90 días, 6 meses. Y muchas veces es como en el caso de los alimentos, ¿no? Yo tengo un derecho para reclamar el alimento al padre, ¿no? Póngase hasta cuando el joven tenga unos 21 años. Si pasa a los 21 ya es derechos, se diluye. En la letra de cambio y en otros derechos sucede lo mismo. Entonces yo tengo 3 años. Si no me pagó en el tiempo de los 6 meses, inmediatamente yo, dentro de ese plazo legal, lo demando y lo cito. Ya. Ya una vez trabada la litis por la contraparte, en este caso sería el deudor, ya esa acción de prescripción desaparece. Ya. Y el juez está obligado a fallar. Más allá del tiempo. Como nuestra justicia es muy ágil, ya le cuento la historia práctica Imagínese mía. usted 2 años. Ya llevo más de 2 años y todavía no tengo una sentencia, ¿no? Entonces de ahí viene la fase de ejecución. Es un lío. Ahora, doctor, estableciendo en el mismo ejemplo que usted nos está narrando, estos 2 años implicarán mayor interés, posiblemente, Obviamente. costos procesales que irán a ser cancelados por la persona deudora. Así es. Perfecto. Doctor, tenemos una nueva llamada ahora mismo. Le damos la más cordial bienvenida a quien se ha contactado con nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su inquietud? Señorita, buenas tardes. Yo me llamo Blanca de Albán y yo le presté a un vecino. Él vino el 30 de diciembre del 2014. Vino a decirme que le preste $400. Y entonces yo le dije, yo le presto, pero me da con unos $20 mensual, porque yo me ayudo, tengo un hijito postradito, que yo necesito ganarme algo para mantenerle a él. Yo le dije, le presto así, y desde el 2014 hasta la fecha no me paga, y él me firmó para un mes nomás. Pero sí me ha estado dando los $20, pero últimamente ya va a ser 2 meses que ya no me ha dado ni los $20. Muchísimas gracias, doña Blanca. Un caso parecido al que nos ejemplificaban anteriormente. ¿Qué debería hacer, por ejemplo, doña Blanca? en el caso de doña Blanca, si le prestó para un mes, el vencimiento fue de un mes, ¿no? Y hay un interés ahí que se han hecho, un interés convencional que han pactado. Ella, por ejemplo, si ya no le paga en un mes, ella debería ejecutar esa letra. ¿Cómo debería hacerlo, doctor? ¿Tiene que buscar un abogado? Tendría que buscar un abogado, demandarle al deudor, citarlo al deudor para que con el nuevo procedimiento le van a llamar a una audiencia preliminar. En ese momento el juez va a revisar la letra, que esté todo en orden, que cumplan las formalidades de ley y le va a combinar. Ahora los jueces tienen una obligación, conciliar. Le van a obligar a que conciliar, a que le pague. Y como es una letra, una especie de mediación entre una las partes. especie de mediación ahí, páguele. Ya. Entonces él no tiene a dónde correrse, tendrá que pagar. Pero esto siempre lo tendrá que hacer con representación de un Tiene abogado. que hacer una representación legal para que esa representación le represente en sus derechos patrimoniales y pueda ejecutar contra el moroso. Lo que dirá posiblemente doña Blanca es: ¿y de dónde voy a pagar al abogado? ¿Este costo del abogado deberá ser cancelado también por la persona deudora? ¿Cómo Sí, se maneja? dentro de las costas procesales, ella tiene que justificar ese gasto, todos los gastos que ella va a realizar para el cobro de esa obligación, en las costas procesales debe justificarlo y el juez lo va a reconocer. Entonces, si por ejemplo no tiene abogado, realmente a los abogados en el libre ejercicio, en el cual yo me encuentro en este momento, sí nos están arrinconando demasiado. Entonces, tiene el defensor de los defensores públicos. ¿Debería concurrir entonces a la Defensoría Pública? Acudir allá y pedir un auxilio judicial ahí, un auxilio legal para que le puedan ayudar. Y una orientación válida observando ya el documento, ¿verdad? Obviamente. Pues doña Blanca, mire usted que tiene una alternativa ahora mismo, concurrir a la Defensoría Pública para que allí uno de los abogados de oficio del Ministerio Público pueda aportarle a usted en cuál debería ser el proceso. Ojalá y con el Código de Procesos puedan agilitar el tema. Dentro de este código, un aspecto como esto, si usted nos decía ya, este aspecto conciliador establecerá también la oralidad del proceso. Obviamente. ¿Qué pasa cuando, no sé, pues la otra persona posiblemente no reconoce la firma, establece cualquier condición para poner simplemente un obstáculo al cobro de una letra de cambio? Bueno, yo creo que ese tipo de argucias que se daba en el procedimiento anterior, para mí se terminó.
de lo que yo he analizado, estudiado con un poco de profundidad del COGEB, el juez está obligado prácticamente a hacer respetar el derecho de ese acreedor, igual de ese deudor. Entonces ya no van a existir estos argucias de que no es mi firma, cuando prácticamente hay ese vínculo jurídico donde el juez le haga unas 2 o 3 preguntas que le digo, ¿le debe o no le debe? Le debe, pues pague. Entonces la nueva justicia está conminada a que evitar que se nos vayan por esas esquinitas, ¿no? O sea, pague. ¿La oralidad en casos como estos es aplicable y beneficiosa, doctor? Es aplicable. Sí, yo estoy mirando, por ejemplo, en este nuevo proceso que entra el Ecuador, que aspiro que, obviamente, como estamos en un proceso recién tierno, ¿no? Es como un niñito que está creciendo, hay que irle educando bonito, que se haga bello después, ir corrigiendo algunas cositas que están todavía de corregir, y ojalá que este proceso prospere en el Ecuador y tengamos una justicia de otra forma. Estas reformas que aspiramos todos que sean en beneficio de la aplicación de justicia, que es lo que reclamamos todos los ecuatorianos, sin lugar a dudas. Para asistir a un proceso de esta naturaleza, la persona que debe como la persona que cobra tendrá que ir representada de un abogado. ¿Son ellos quienes logran llegar a los acuerdos? Así es. Prácticamente ahora se habla ya de una defensa técnica, ¿no? Ya no es como antes. ¿Cómo se debe considerar la defensa técnica? Por ejemplo, si viene una persona a mi despacho con este tipo de características, mi obligación es decirle que pague. Claro. No puedo yo utilizar un argumento ocioso o vago de decirle no vamos a pagar. Por ejemplo, en el procedimiento anterior no existía una probabilidad. Vamos a pensar que yo simulemos una idea de que yo voy a hacerme cargo de un deudor, de un caso, y me cuenta su estado financiero un caos, pero que tenemos por ahí de pronto alguna situación económica que lo puede salir avante y poder cumplir las obligaciones que está en mora. Entonces, en ese momento lo que se puede hacer es, vamos a pleitear, vamos a demorar, pero usted siga ahorrando, hasta cuando llegue el momento determinado poder cancelar una X cantidad de dinero y luego el saldo negociarlo. Claro, y en esta negociación podríamos hacer un pago progresivo para simplemente cumplir con lo que... Pero ya dentro del proceso. Perfecto. Que eso es más grave, ¿no? Si no paga, inmediatamente le ejecutan los bienes. ¿Y usted ha tenido casos ya de aplicación a través del nuevo Código de Procesos? No todavía. No todavía. Lo que pasa es que sí estoy un poco asustado porque los jueces nuestros han sido para mí educados de una manera diferente. Por ejemplo, yo presento una demanda de acuerdo al 143 del COGEB y ellos me devuelven y me dice complete esto, otro. ¿No? Entonces ellos están creyendo que tengo que adjuntar la prueba, cuando no es así. Cuando el mismo 147.7 le dice anuncie la prueba. Ya, ¿no? Porque yo tengo que anunciar la prueba y cuando llego a la audiencia preliminar, presentarla. Ahí el juez revisa la prueba y nos ponemos de acuerdo con la contraparte, y si yo no tengo prueba, que no puedo conseguirlo del otro lado de la contra, le pido al juez auxílieme porque se encuentra en la institución pública de X. Ya. Deme recogiendo esa prueba. Entonces ahí hay un poquito de dicotomía con nuestros jueces que están lanzando todas las demandas, ¿no? Y nos están haciendo perder el tiempo. Hay un caso, por ejemplo, de alimentos. Ellos nos mandan el formato. Se presenta la demanda de alimentos y le dice complete qué. Si ese formato lo único que hacemos es llenar nombre de la madre, el nombre del niño, cuánto gana, y le dice complete qué. Entonces ahí hay una dicotomía con los jueces, que el Colegio de Abogados estamos tratando de mirar todas esas disvalencias que existen acá para hacernos un pronunciamiento a futuro. Un pronunciamiento que ojalá lo que busque, y más bien lo que logre, es que se den estas reformas, estos cambios que permitan una aplicación correcta de la ley. No habrá, sin embargo, aplicación correcta si usted no conoce sus derechos y obligaciones, y es lo que procuramos precisamente en este espacio Justicia en Democracia, trasladarle a usted. El conocimiento nos brindará la oportunidad de defender mejor nuestro caso o de argumentarlo y buscar además la asesoría legal correspondiente. Yo quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por habernos acompañado y por una explicación tan clara de lo que constituye este tema del día de hoy al doctor Alex Bonifaz. Doctor, muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted y también le agradezco a la radio y le agradezco al público que me haya escuchado. Nosotros Gracias. A ustedes, al Colegio de Abogados de Pichincha, y por cierto a invitarlos a que Justicia en Democracia vuelva el próximo miércoles en este mismo horario.
Justicia en Democracia volverá la próxima semana para aclarar sus dudas legales y encontrar una solución a sus conflictos. Justicia en Democracia con Verónica Rosero por Democracia y Democracia TV. Hasta el próximo miércoles.